40 minutos nos separan de la hora 12 y ya estamos con el primer invitado en este primer programa de Sabadón aquí por la pantalla del 5. Ya lo hemos entrevistado en alguna otra oportunidad, pero siempre lo llamamos por cuestiones técnicas que nos venga a explicar y a sacarnos un poco de dudas. Y por eso estamos hablando del ingeniero Mario Bustos, quien nos va a compartir un poco, nos va a explicar de qué se tratan estos movimientos telúricos, sísmicos, que se han dado en este último tiempo, Mario. Y bueno, queremos sacar un poco las dudas para ver si tenemos miedo o no. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Una vez más, felicitarte por este esfuerzo que se hace desde el interior del interior para llevar adelante la televisión a la casa de cada uno. Seguramente la gente de Luque ya está toda al frente de la pantalla esperando qué nos tenés para esta temporada, que sea un ciclo brillante como todo lo que haces vos. Así que te felicito y bueno, creo que todos quisieran estar acá para darte esa felicitación a todo tu equipo y gracias por la invitación. Mira, el tema que me planteaste cuando me dijiste, digo, bueno, yo no soy sismólogo, pero sí, lo recordás cuando estudiábamos, tenemos conocimiento de eso porque tenemos que diseñar las viviendas para que sean sismos resistentes. Entonces, bueno, tenemos que trabajar y conocer cómo se producen los sismos para poder nosotros dar esa respuesta a la comunidad. Claro, y partamos de la base, Mario, ¿qué es un sismo? O sea, ¿qué ocurre? A ver, contame. Bien, mira, esta mañana estaba por desayunar y veo ahí que tenía huevos, hago un desayuno. Y digo, lo voy a llevar esto para explicar. Vos me conoces que yo siempre doy algún tipo de traer lo complejo a lo más fácil, claro, para ver si es posible de que lo captemos de esa manera. Así que yo te lo voy a explicar ante cámara. Vos me tenés el micrófono. Por supuesto, cómo no, va a ser un honor. Adelante. Bueno, miren. Aquí tenemos, hagan de cuenta que es la superficie de la Tierra. No tiene esta forma, pero bueno, es la superficie de la Tierra. La misma forma que tiene el huevo, en este caso un huevo duro, lo tiene la Tierra. Ajá. Dentro de ese núcleo, de esa yema, tenemos el núcleo de la Tierra, que es metales pesados, es una cosa semilíquida, sí, que tiene mucha cantidad de hierro y es lo que genera los campos magnéticos. Eso está en constante movimiento porque la Tierra se mueve y eso también está en movimiento. Lo que es la clara es la parte que nosotros le denominamos magma y es algo semilíquido que se mueve constantemente y es roca que está, por la alta temperatura que tiene, que está como en forma gelatinosa, digamos, que es una roca que está como un gel. Y cubriendo todo esto está la corteza terrestre, que vendría a ser la cáscara. Pero esa corteza terrestre tiene, disculpen la forma, tiene muchas grietas. Tiene muchas grietas y muchas fallas. Y eso da lugar a placas que se denominan placas tectónicas. Entonces, por cada una de esas grietas hay placas que empujan una contra otra y ese líquido, imagínense abajo, que se está moviendo. En algunos lugares lo vemos como sale ese magma, que sería en los volcanes, sí, ¿viste? Sería como un punto del huevo donde saldría el magma. Pero en otros lugares, ese movimiento que tenemos ahí, vamos a dejar el huevo y lo vamos a agregar a la ensalada del día. Uy, bueno, se cayó la cucharita. Y ahí es donde se produce ese movimiento de fricción entre las capas que hace de que la liberación de la energía produzca los sismos. O sea, en conclusión, después de una muy buena explicación tuya, Mario, ¿se mueven estas placas y eso genera el sismo? Claro, al reacomodarse las placas unas con otras porque están en movimientos, se generan los sismos. Nosotros pertenecemos a la zona nuestra, está en la placa del Pacífico o Anillo del Pacífico, que es una placa que está toda, empieza en Japón, Nueva Guinea, cruza el Pacífico hasta California, que está la falla de San Andrés, México, Colombia, Perú, Ecuador, Perú y después Chile para terminar en Ushuaia. Vieron que el 2 de mayo hubo un sismo en Ushuaia, claro, entre Ushuaia y Puerto Williams de Chile. Bueno, en todos esos lugares de esa placa tectónica se produce el 90% de los terremotos que se producen en el mundo. Entonces son lugares donde tenemos que trabajar lo antisísmico. ¿Y por qué decimos que hay que trabajarlo? Pongamos de ejemplo, en el año 85, se estaba por hacer el Mundial 86 en México, hubo un sismo que mató en México 400.000 personas. En el año 2010
de magnitud 7 más o menos lo que fue ese sismo. En ese momento la gente de México dice, hay que empezar a exigir la construcción antisísmica en todo lo que se haga en México. En el 2010 hay un nuevo sismo. 400 personas solo murieron en México, un sismo de la misma intensidad. Y en Haití, que es un pueblo, una comunidad y un país muy pobre, donde la autoconstrucción es lo que predomina, a los 2 meses hubo otro sismo de 7 de la misma intensidad y hubo 400.000 muertos. Entonces, la autoconstrucción hace de que no se respeten estas leyes, que son las leyes para construir de esta manera, como lo hacemos quienes estamos en el tema de la construcción, ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayores de obra, y hace de que se genere mayor cantidad de muertes. Mario, y la pregunta sería, ¿por qué en La Rioja, por qué en el sur, por qué no en Luque o en Córdoba, digamos? Bien, esa falla que tenemos, que va por la cordillera, digamos, por eso Chile tiene tantos de estos. Claro, exacto. Nos afecta a nosotros del otro lado, Mendoza, San Juan. Es decir, que todos aquellos lugares, pueblos, comunidades que estén cerca de cordones montañosos jóvenes, como es la cordillera de los Andes, van a tener esa, y tengan alguna falla relacionada, lo van a tener. Nosotros de punta a punta del país, de Jujuy a La Quiaca, tenemos como líneas que indican cuáles son las zonas sísmicas. Cada una de ellas tiene un grado en el cual tenemos que hacer las construcciones, claro, más severa en cada uno de esos lugares. La última línea de eso pasa por Pilar, más o menos como va la ruta 9. Y de ahí para acá, para el lado de Luque, no sería zona sísmica. Entonces podríamos decir, bueno, no se puede, no construyamos sísmicamente en Luque, porque no hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo, año 77, tenía mis buenos años, año 77, terremoto de Caucete, tuvimos que salir todos a las 7 de la mañana a la calle porque se movía todo. Entonces, esa línea que la hacen los expertos, no es que estamos 50 kilómetros de Pilar, se puede mover en cualquier momento. Y vos pensás que el terremoto de mayor intensidad que se tuvo conocimiento fue en Chile, que fue un terremoto de 9,5 en la escala. Entonces quiere decir que estamos muy cerca de cualquiera de esos epicentros que se producen, y esa línea puede que de aquí a unos años se corra. Claro. Entonces vas a arriesgar a hacer una vivienda que te va a durar 70, 80 años y la posibilidad de que algún día los sismos aquí pueda pasar, bueno, es una posibilidad. Y el costo que tiene la vivienda, el incremento del costo, está en un 5 a un 7%. En términos generales, así muy general, Mario, porque es un término más bien técnico, yo me hago una casa. ¿Qué cuestiones, obviamente lo va a considerar el ingeniero, el albañil y el arquitecto, pero qué necesita la casa para ser sismo resistente? ¿Más vigas, más columnas, más sopatas? ¿Qué necesita? Necesitas hacer un cálculo y seguir las normas del CIRSOC, que es lo que lo fija cada zona sísmica tiene una forma de construir. Por eso, consultar a un profesional para hacer la vivienda no te va a encarecer tanto, y vas a saber a dónde tiene que ir la columna, a cuánto tiene que ir la viga, qué refuerzos tiene que tener, qué tipo de hierro tiene que tener, porque hay un cálculo específico para cada una de esas cosas. Entonces, nosotros en el Colegio de Ingenieros Civiles hicimos en el 2018 una ley que se llama Ley de Seguridad Estructural, la presentamos a la legislatura y fue aprobada. Esa ley, en toda la provincia, puede adherirse los municipios y tomar que cada plano que a vos te traen de una vivienda tenga el cálculo estructural correspondiente. Entonces hace de que no solo para el sismo, sino para los vientos. Vos fíjate aquí en La Playosa, me parece que fue hace poquito tiempo, un viento llevó un montón de casas y otros galpones, por ejemplo, y veíamos en el código del CIRSOC de que el viento que había pasado era menor al previsto en el CIRSOC. Entonces, a veces se construyen cosas no teniendo en cuenta
estos eventos. Bien, qué interesante, ¿no? Como para tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? A la hora de construir y sobre todo consultar, ¿no? Para evitar mayores daños, ¿no? Porque lo que invertimos hoy lo evitamos después. Y sí, seguro. Y no es muy caro hacer. Y no es muy caro. Bueno, Mario, muchísimas gracias, la verdad gracias que súper interesante. Perdón por la explicación. Pero por favor, es que es lo más pedagógico y creo que para todo lo que es la audiencia va a saber entender esto que por allí es muy complejo para lograrlo entender y por ahí nos vamos por las ramas. Pero es interesante, creo, y me pareció interesante traerlo, justamente para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de sismos. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros les proponemos la segunda tanda publicitaria y ya venimos con más invitados en el piso.